Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nuria. Fíjate, ahora ya la gente sabe que estamos grabando de mañana, porque ya dijimos buenos días. Correcto. Muy bien, pues sí, estamos en una mañana de martes dispuestos a conversar un ratito, ¿no? Sí, sobre un tema que tiene mucho que ver con comunicación, porque es nada más y nada menos que la escritura. Y vamos a conversar sobre la importancia que tiene la escritura, en qué situación, qué contexto tenemos hoy. Vamos a analizar un poco desde nuestras perspectivas cómo está la escritura y vamos a dar algunos consejos a la gente que nos esté viendo para adquirir el hábito de la escritura o mejorar sus competencias. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. De hecho, con esto cerramos la trilogía esta que empezamos, ¿no? De hablar, leer y escribir. Aunque habría una cuarta, que la cuarta sería escuchar, ¿no? Que ya podríamos hablar de la escucha activa. Pero yo creo que esto lo metería dentro de las competencias propias de la comunicación, que es la escucha activa, ¿no? Ahora, dentro de los grandes bloques comunicativos, pues evidentemente está el habla, la escritura y la lectura. Y ahora nos quedaba la escritura, le vamos a meter diente en el día de hoy. Eso es. Vale, pues vamos a empezar con la importancia que tiene la escritura y antes de preguntarte qué beneficios o qué importancia le concedes tú, yo voy a decir una frasecita que es que la invención de la escritura determinó nada más y nada menos que el final de la prehistoria y el comienzo de la historia. Así que solamente por eso ya tiene una relevancia o podemos considerar que algo de importancia debe de tener. Sí, 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 sí. Tiene más importancia de lo que la gente cree. Y de hecho, lo veremos un poco más adelante, ¿no? Estamos en un momento que las dificultades por parte de la gente para escribir correctamente están forzando la aparición de profesiones como la tuya, del copy. Hace años no existía. Pero hoy en día vemos que es tan importante la escritura que hay que delegarla en manos de gente profesional, porque hay muchísimas cosas en juego, más de lo que la gente cree. Y si quieres, yo tengo como claras tres cosas. Si tú me preguntas por qué es importante la escritura, te lo diría Ujú. en tres cosas. No Dispara. las digo seguidas, para que conversemos. Si quieres, te digo una, dos y tres, te las planteo las tres. ¿Sí? Venga. Plantea, plantea. Mira, la primera, la escritura es fundamental para reforzar contenidos y reforzar aprendizaje. Porque cuando tú estás escuchando algo, simplemente estás aplicando una parte pequeñita del cerebro, que es todo lo que tiene que ver con la escucha, pero si tú eres capaz de tomar apuntes, es decir, de traducir eso que estás escuchando a notas, ya empiezas a activar muchas más partes. Primero, tienes que recordar lo que estás diciendo, tienes que fijarte en lo que estás escribiendo y probablemente relees. Entonces, esa parte que antes era una parte escuchada y que había altas probabilidades de que a lo mejor se te olvidara porque no queda suficientemente grabada en tu cerebro, si tú le aplicas escritura, refuerzas el aprendizaje porque aumentas el nivel de funcionamiento del cerebro y fijas mucho más los conocimientos. Entonces, aunque sea por este solo hecho de que te permite retener mucho más la información, escribir para mí ya es una de las claves fundamentales. ¿Tú lo ves así Sí, o no? es así, es así. De hecho, la escritura ayuda a la memoria a largo plazo. Claro, Y claro. aquí, aunque aquí, porque tomar apuntes, estoy de acuerdo contigo, es un ejercicio muy sano y muy bueno que no se debería perder, pero sobre todo si es a mano, porque claro, al hablar de escritura podemos hablar de escritura con el teclado o de Sí, escritura a mano. Y no se sí. activan las mismas áreas cerebrales cuando se escribe en un ordenador o en el móvil que cuando coges un boli, un papel y tienes que dibujar las letras y calcular mentalmente los espacios entre las palabras. Hay una serie de proceso mental que no ocurre con el teclado y que ayuda a la memoria, a profundizar mucho más en la información, a los procesamientos mentales, en el desarrollo cognitivo y demás. Así que la escritura tiene una importancia muy grande y además a mano, que se está perdiendo bastante con la digitalización, pues todavía más. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho yo estaba pensando en la escritura a mano. O sea, ahí no tiene cabida para mí el tema del ordenador, que a veces sí es verdad que vas a sitios, llevas tu ordenador y escribes cosas, ¿no? Pero es verdad, yo estaba pensando en la escritura a mano. Creo que sí que tiene mucha importancia. Y de hecho me llama mucho la atención porque damos
formaciones, ¿no? Viene la gente con las manos en los bolsillos. O sea, la gente va a la formación y les tienes que dar papeles, les tienes que dar bolígrafo, porque van a formarse sin llevar bolígrafo y papel. Y a mí me resulta sorprendente. Porque, o sea, a mí no se me ocurriría. Yo sí voy a formarme, joder, yo creo que siempre tienes que tomar notas de algo. No lo sé. O sea, el pretender ir a formarte reteniéndolo todo en la cabeza, para mí ya denota que tú vas a esa formación como forzado, ¿no? Vas sin muchas ganas, estás ahí porque te mandó la empresa o por la razón que sea. Porque para mí, si uno tiene voluntad real de aprender, yo acudo a cualquier sitio con papel y bolígrafo. Porque escribir, vuelvo a decir, es fundamental. Sé que a la persona que voy a escuchar va a contar tips, conceptos que son tremendamente importantes. Yo tengo que anotarlos. Tengo que anotarlos. A veces ni siquiera releo mis notas. No me importa, porque sé que el trabajo está hecho. Sé que eso quedó mejor grabado que si simplemente lo escucho. Las probabilidades de olvidarlo son menores, ¿no? Entonces, siempre lo hago. Hago mis anotaciones, las miro o no después, las hago y para mí es imprescindible. Y lo que me resulta asombroso es que la gente acuda a los sitios con las manos en los bolsillos, sin ningún papel y sin ningún bolígrafo. No me cuadra. A lo mejor tienen un exceso de confianza en su memoria. Sí, Puede ser. yo creo que es inconsciencia, ¿no? Yo creo que es que no tienen detectada precisamente la importancia de la escritura en este ámbito concreto. Hmm. Y entonces yo creo que lo hacen de modo inconsciencia, no creo que sobrevaloren su capacidad de retención. Digamos que yo creo que se habituaron a hacerlo de esta manera y ya lo hacen, ¿no? Sin darse cuenta que si ese proceso de escucha le agregan la parte de la escritura, la retención de conocimiento es infinitamente mayor, infinitamente mayor. Yo lo que veo mucho, veo lo que tú dices en las formaciones, pero también mucha gente con portátiles y con tablets. Por eso he hecho Claro, sí. he especificado la importancia de los apuntes a mano, porque claro, para el cerebro tocar una tecla lo mismo le da que sea la G que la H que la Z, pero para el Ujú, cerebro no es lo mismo escribir una H que una Z, de ahí la ujú. importancia. Sí, sí. Habrá que contemplar que estamos evolucionando en un mundo de tecnologías, ¿no? Y efectivamente cada vez se están metiendo en todos los ámbitos. Y es verdad que vas a muchos congresos, ponencias, donde la gente hace anotaciones en herramientas digitales. A ver, coincido contigo, que seguramente es más intenso el aprendizaje con papel y bolígrafo. Este sería un mal menor. Bueno, vamos a aceptarlo, ¿no? O sea, entre no hacer nada y hacerlo con papel y bolígrafo, vamos a aceptar que en el medio metan tecnología, porque, bueno, a lo mejor estamos ahí en un híbrido entre no retengo tanto, no practico tanto, o no entreno tanto como si lo hubiera hecho bolígrafo, pero tampoco hago nada como si voy sin anotar absolutamente nada. Sí, vale, lo aceptamos. Pero el siguiente paso Sí, para esa gente que nos está viendo que coge apuntes con el portátil, papel y boli. sí. Y yo al final les voy a decir una manera de desarrollar este hábito, por lo menos lo que a mí me funciona, porque seguro que al final hablamos de cómo mejorar tu escritura, pero a mí me preocupa más no cómo mejorar tu escritura, porque se da por hecho que ya la tienes, a mí me preocupa más cómo adquieres el hábito de escribir. Entonces, lo reservo para el final porque les dijimos Vale, que daríamos algún tip y os contaré lo que a mí me funciona en este sentido. vale. Yo daré también mi punto de vista, aunque a mí, yo creo que es que desde que aprendí a escribir, a mí siempre me ha gustado escribir, siempre, Sí, desde sí, sí, sí. pequeñita. Sí, sí, es un placer. El que le gusta, pues es un placer. A mí también me gusta mucho, ¿no? Pero yo creo que para adquirir este placer sí que puedes hacer algunas cosas que hagan que tu escritura sea placentera, ¿no? Mm. Y eso es lo que te sugiero, te propongo que veamos hacia el final. Vamos a seguir Vale, dándole caña vamos a a la las otras importancia. cosas. Sí, Vale, seguimos mira, con los beneficios a la importancia de la escritura. sí, el segundo efecto que tengo yo considerado que es tremendamente importante para el tema de la escritura, escribir, es por lo que le llamamos el efecto halo, que es un sesgo cognitivo, ¿no? Sesgo cognitivo. Y es que se describe de la siguiente manera, que es juzgamos el todo por la parte. Nosotros sacamos conclusiones de la persona que hay detrás por la pequeñita parte que nos muestra. Y lo aplicamos siempre, ¿eh? O sea, desde la parte visual, cuando llega una persona, el aspecto que tiene hace que tú rápidamente prejuzgues cosas de él, de su todo, ¿no?
por eso que te están mostrando, que simplemente cómo viene vestido, su aspecto. Pero eso lo extrapolamos. Es lo que se llama efecto halo. El efecto halo existe también en la escritura. Cuando te mandan un texto que está mal escrito, tú automáticamente sacas conclusiones de la persona que hay detrás. Y ya lo ubicas en una persona poco culta o muy descuidada. Ya le pones connotaciones negativas. Simplemente porque su texto está lleno de faltas de ortografía, está lo que sea mal redactado, ya por simplemente una hoja de papel que vi, o un email que me mandó, o un dossier que me mandó, por una comunicación, saqué conclusiones de todo lo que hay detrás. ¿Sí? Vale, fíjate la importancia, porque ¿cuántos documentos mandamos de este estilo que permiten y que tienen mucha relevancia en la toma de decisiones? Imagínate un currículum. Imagínate un currículum mal redactado, mal expresado, con faltas de ortografía. Eso hace que por este efecto halo seas capaz de cargarte una persona en un proceso de selección. Porque no es lo que estás leyendo, es lo que tú deduces de la persona que escribió eso. Es una carta de presentación Entonces, la escritura. claro. La gente creo que comete el error de que cree que lo importante es lo que estoy contando, pero olvida el funcionamiento del cerebro y el efecto halo es fundamental. Lo que tú estás contando es como un iceberg, me permite intuir todo el hielo que hay debajo. Y a lo mejor, como es una percepción, puede ser errónea. O sea, puede ser que una persona te mande un mal texto porque tenía un mal día, no suele ser lo normal, porque el que lo hace mal porque efectivamente tiene sus limitaciones, ¿no? Pero puede ser que en un momento dado se te escape una falta de ortografía, ¿vale? No pasa nada. Igual eres una persona excelente y se te escapó, pero el que lo lee prejuzga por lo que está viendo y puede sacar conclusiones equivocadas. Lo contrario, si tú haces un texto elegante, bien escrito, cortés, con una serie de pautas, ¿no? A la hora de escribirlo, permites que el que lo está leyendo saque conclusiones positivas. Del mismo modo que antes le agregaba connotaciones negativas, ahora le agrega connotaciones positivas. Entonces, escribir bien es fundamental para generar buenas percepciones en los demás y promover que se sientan cómodos contigo, que te quieran escuchar, etcétera, ¿no? Y creo que esto la gente no lo tiene claro. Tengo severas dudas de que la gente sea consciente de la imagen que transmite a la hora de escribir. Fíjate que hace un año, no sé si lo llegaste a ver, hace un año o 2 años se hizo un estudio, creo recordar que lo hizo la Universidad de Navarra con algún otro organismo, pero no recuerdo exactamente cuál. Se hizo un estudio en Tinder sobre la importancia de escribir bien en Tinder, que no estamos hablando ni siquiera de un entorno profesional. Y la conclusión fue que el 82% de las mujeres y el 43% de los hombres, me parece, rechazan posibles citas con personas si hay faltas de ortografía o si los textos que están leyendo en los perfiles de Tinder están mal escritos. O sea, incluso para ligar llega a ser un factor determinante. Sí, Imagínate sí, sí, sí. en un ámbito profesional, que además Sí, ya no solamente es la forma, porque si hay faltas de ortografía o errores gramaticales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una carta de presentación y te haces una idea de cómo es esa persona. Pero es que eso suele ir de la mano de mensajes mal estructurados, mal explicados, y todo eso es un reflejo también de cómo estás pensando, porque cómo hablas y cómo escribes es un reflejo de cómo tienes el pensamiento, porque pensamos con lenguaje, mayoritariamente. sí. Sí, yo lo llevo incluso más lejos, no lo llevo incluso al escribir mal. Lo llevo a cualquier parte de escribir, porque te pongo un ejemplo. Imagínate que tú redactas un email para mí, me descubres no sé qué sitio y quieres contactar conmigo, con mi empresa, y me redactas un email, ¿no? Buenos días, les he conocido en no sé qué sitio, tengo interés en tal, y pones ahí, imagínate, un montón de párrafos muy bien redactados, con todo el cariño, ¿vale? Metes tu esfuerzo en comunicarte conmigo, yo recibo el email, lo leo y te respondo, ok, hablamos, ¿vale? Ya está. ¿Qué sensación te causa? O sea, tú Ostras, pusiste todo el interés en comunicarte, ¿sí? Lo hiciste expresándote y tal, y de repente ves que la otra persona te responde con, ok, hablamos. No hay ni un gracias por contactar conmigo, no hay absolutamente nada, sino un, ok, hablamos.
la percepción que saco yo es, joder, me parece una falta de respeto. O sea, tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo ni a escribir, pues espérate un momento, pero no puedes responder de ese modo a una persona porque generas la impresión de que no te importa esa persona, Claro, un ¿no? desinterés Entonces, absoluto. correcto. Y te estoy poniendo un ejemplo no de alguien que escribió con falta de ortografía, sino de una persona que escribió correcta, pero no es consciente del impacto que causa que a una persona que está intentando comunicarse le digas, ok, perfecto. Para mí estás despreciando, le estás haciendo un desprecio. Mm. Entonces, en estas cosas, en cómo redactamos un email, que tú hagas una introducción, un saludo, buenos días, le pongas el nombre de la persona, buenos días, Nuria, te despidas correctamente, ¿no? Ahí hay muchas connotaciones de tu nivel de excelencia, de tu nivel de interés. ¿Vale? La gente ya emite las cabeceras, emite las despedidas, redacta de modo muy rápido, entonces transmites una impresión de eres uno más dentro de todos, ¿no? Tengo que sacar adelante este email, te escribo 4 parrafadas porque no tengo mucho más tiempo. Todo eso son cosas que el que lo recibe puede deducir por tu manera de escribir. Sí, y es algo que hacemos todos, aunque la gente no lo piense, porque a lo mejor la gente que escribe muy rápido o que no se fija en las faltas de ortografía o que escribe un mensaje de 2 palabras como respuesta a otro que ha recibido, y no le da importancia, cuando está en el otro lado, sí se la da, aunque no se dé cuenta. O sea, Claro. si se lo hacen a él, sí va a tener una percepción de descuido o de desinterés o de formarse una imagen de la otra persona. Sí, yo creo que la gente, la mayor parte de ellos no lo hacen malintencionadamente, ¿no? No, yo Al final tampoco. nos metimos en un mundo donde todo va muy rápido, no tenemos tiempo para nada y si lo quitamos a cosas tan elementales como es escribir, ¿no? No sé en qué estamos ocupando el tiempo, pero no somos conscientes del impacto, efectivamente, hasta que te lo hacen a ti. Ahora, si tomamos conciencia de que esto es así, ahí tenemos una oportunidad tremenda de diferenciarnos y de quedar y de generar feeling con la otra parte. Claro. Porque solo hay que poner un poquito de cariño a la hora de responder para que la otra persona, cuando lo lea, lo perciba, casi sin saber por qué. Es el ejemplo de Tinder, ¿no? Los que en Tinder rechazan a ciertas personas por cómo se comunican, probablemente no sean conscientes de cómo les está encantando la comunicación, simplemente dicen, pues esta persona no me parece agradable. Hubieras comunicado de otra manera, generarías la sensación contraria. Ujú. Entonces, esto que estamos poniendo con estos 2 ejemplos pasa constantemente. Es lo que le llamo el efecto halo. Yo, si tú me respondes a un email que yo te puse con bastante detalle, cariño, con tiempo, me lo respondes de modo rápido, yo ya saco una mala impresión de ti. Ujú. Digo, no le interesa, me está despreciando, no es una persona excelente, lo que sea. Y te voy a poner un ejemplo, ya que una cosa que hacemos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista comercial, y es excelente para cerrar presupuestos. Mira, cuando una persona contacta contigo en la empresa y te pide un presupuesto, tiene un problema y está buscando una solución. Para él en esos momentos no hay nada más importante que su problema. Por eso está contactando con empresas. Fíjate la diferencia entre comunicarte con una empresa y plantearles algo, oye, ¿me podéis hacer un presupuesto para echar, no sé qué, a jardinar mi terreno y tal? Y que nadie te responda en un día o en 2 días, ¿no? Fíjate qué impresión sacas de la empresa, porque quise contactar con ellos, nadie me respondió. O lo contrario, que es, te entra un correo, nosotros por práctica lo respondemos al instante y les decimos, muchísimas gracias por contactar conmigo, a lo largo del día te paso el presupuesto. Probablemente no lo pueda hacer en ese momento, pero el hecho de que tú a la persona que está detrás, que está preocupada con un problema, nada más te mande un email, a los 10 segundos reciba una respuesta que es muchas gracias por contactar conmigo, me comprometo a que a lo largo del día de hoy te voy a responder. La otra persona dice, wow, me acaban de escuchar, ¿no? Ujú. Eso ya genera una actitud hacia tu propuesta diferencial a todos los demás que la van a mandar 2 días tarde o incluso no la van a mandar. Pues una cosa tan simple como esa, como redactar ese escrito, puede hacer que tú cierres una propuesta comercial. Fíjate que aquí me pregunto si, que es efectivo, cuidado, que no lo pongo en cuestión,
que más que el wow, me han respondido o me han prestado atención, porque ese mensaje yo creo que se sabe que es una respuesta automática, que no lo recibe de alguien que lo acaba de escribir, te responderá a lo largo del día. Pero por lo menos se quedan tranquilos con, por lo menos ha llegado, lo han recibido. O sea, no puedo ya dudar que haya caído en Sí, spam, que tal. O sea, como más tranquilidad del mensaje ha llegado correctamente. vale. Yo no hablaba de automatizar la respuesta, ¿eh? Que efectivamente ahora que lo dices sí que se puede hacer y seguramente en muchos Bueno, claro, sitios yo he está. dado por hecho que de la que tú hablas será automatizada, porque yo sé que hay No, no, que muchísimas va, que va. empresas y muchísimos sitios a los que mandas un correo y automáticamente te llega gracias, lo hemos recibido, nos ponemos en contacto contigo en un día, en breve o lo que sea. Pero yo sé que eso es automático, que no hay No, una persona detrás que lo ha escrito en ese momento. claro, pues ahí pierde todo el valor también. Ahí, desde mi punto de vista, aunque tú hayas automatizado una respuesta, para mí pierde todo el valor, porque yo me doy cuenta que me lo ha escrito una máquina, no una persona. Entonces, aunque sí tengo la respuesta, para mí no tiene impacto. El impacto tiene que tú te pares, pero si es que te lleva 20 segundos darle una respuesta cortés a alguien que se interesó por ti. Entonces tú te paras 20 segundos, le respondes a esa persona, la dejas tranquila y ya cuando tengas tu hueco, que lo puedes hacer, creas la respuesta, el presupuesto que le tienes que hacer. Pero yo doy por hecho que esto hay que hacerlo de modo personal, no de modo Vale, automatizado. vale. Para mí de modo Te había automatizado, entendido mal. no, Creía que te referías a enviar una respuesta automática, por eso decía, bueno, más que la no, 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 no. atención, se queda tranquilo de que el correo ha llegado, en este caso, que la petición ha llegado a su destino bien y que no No, se ha perdido por el camino. no, tienes que ponerle tu firma de que lo estás haciendo tú. Hmm. Y vuelvo a decir, nosotros lo hacemos, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en parar cualquier actividad para responderle a una persona, gracias, te responderé en cuanto tenga un hueco, no te preocupes. Un cordial saludo, José. Me lleva 15 segundos. El impacto es brutal y lo hago de propia mano, ¿eh? Nada de que me lo haga un robot, lo hago yo. Bien, bien, bien. Entonces, vale. Entonces, de acuerdo. Porque, vuelvo a decir, efecto halo. O sea, la impresión que causas con el mensaje no es lo que la gente está diciendo, son las conclusiones que sacan de la persona que hay detrás. Dicen, Ujú. wow, una empresa que me ha atendido, una empresa preocupada por el cliente, lo que sea, ¿no? Lo que sea que aparezca en su mente. Pero detrás de esas simples palabras, que a lo mejor son 2 párrafos, hay muchísimo efecto halo que condiciona todo lo que vaya a suceder después. Sí, Entonces, para mí la escritura, la segunda parte importante de la escritura es el efecto halo, que lo vemos en otros ámbitos, ¿no? Ya digo, en la presencia física de las personas nos permite, no, nos fuerza a sacar conclusiones de todo lo que hay detrás y solo vemos una pequeñita parte, ¿no? Pero estamos mandando constantemente escritos, mal hechos, planteados con rapidez, que no se entienden y no somos conscientes de la impresión que eso causa en los demás. sí. Y Con también casos de... confundiendo también los registros, porque no es lo mismo enviar un correo, por ejemplo, a una persona que no conoces en un entorno profesional que mandar un WhatsApp a un amigo. No es lo Ujú, mismo, ujú. pero Sí, a veces se diluyen un poco los contextos y la gente manda un correo como si estuviera escribiendo a un amigo un WhatsApp sí. o en Instagram y no es lo mismo. Cada No, sitio y no es lo cada mismo. contexto requiere su forma de comunicarse y de escribir. Porque Claro. también a través de eso y de cómo lo hagas y cómo respetes cada espacio, también se van a formar una opinión. Sí, 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 sí. Eh, escribimos mucho. O sea, a pesar de que lo hacemos mal y no somos conscientes de eso, pero al final del día siempre escribimos, porque utilizamos el móvil para... Va todo por escrito, hacemos muchas cosas por email a nivel de empresa, pues eso es escritura. Entonces, el cariño y el cuidado y la excelencia que tú pongas en la escritura habla de tu cariño, de tu excelencia profesional y de todo eso. Ujú, Y no somos conscientes, ¿eh? ujú. Y para mí es muy importante. Vuelvo a decir, ganas muchas oportunidades haciendo esto bien, porque en líneas generales la gente es bastante mediocre. Sí, estoy de acuerdo. Y tercer ¿Vale? punto de importancia, porque habías dicho que tenías tres. Sí, tenía 3. El tercero vuelve a ser, vuelve a tener que ver con el tema de la comunicación y sobre todo de la toma de decisiones. Al final, la toma de decisiones en muchísimos ámbitos depende de lo que está escrito. A tomar decisiones. Y cuanto más relevantes en cuanto a dinero son, si son cosas muy simples, impulsivas, no leemos nada, ¿no? Pero cuando tienes que tomar una decisión donde está implicado dinero,
suele ser mucho más meditativa que las otras y además necesitas informarte. No tomes las decisiones a ligera. Ahora que se pregunte la gente cómo te informas cuando tienes que hacer una compra. ¿Cómo te informas? Y te das cuenta que te informas por textos escritos, con lo cual hay alguien detrás que tiene que redactarlos. Yo a lo mejor puedo comprar un artículo, determinado artículo, y curiosamente encuentro un vídeo en YouTube de alguien que está haciendo una prueba, ¿no? Entonces, esa persona me está dando información y lo estoy viendo en vídeo. Vale. Pero ¿cuántas veces sucede esto? Porcentualmente muy pocas. La mayor parte de las veces la información la tienes que ir a buscar o a la página web o a un folleto que está en no sé qué sitio, o al final, para informarte y tomar decisiones, necesitas leer textos. Entonces nos vamos a la parte del que redacta textos. Si tú redactas textos equivocados, mal redactados, que no transmiten correctamente la información, estás dejando de tener oportunidades comerciales, porque esa persona o la información que tiene no es suficiente o no la acaba de entender, te cierran las puertas y se va con otro. Si fuéramos conscientes de la cantidad de decisiones que tomamos a través de la lectura, igual nos tomamos un poco más en serio la escritura. Aquí has tocado un tema, además, desde el punto de vista comercial, en la que lo que yo hago entra de lleno, porque Claro. es justamente la escritura precisamente para aprovechar las oportunidades de venta. Y es llamativo la cantidad de textos que hay ahí fuera que no son un mal servicio, que no son un mal producto. Lo que pasa es que están terriblemente transmitidos por escrito y no se tiene en cuenta ni a la persona que lo va a leer, ni las necesidades reales que tiene y que va a motivar que llegue a ese producto o a ese servicio. Mal escrito, pobre, cojo, y no es que tenga un mal producto o que el mercado esté complicado, que no digo que el contexto no sea complicado, sino que está mal comunicado. Claro, está, sí, mal comunicado por escrito. Ujú. Si te dan la oportunidad de hablar, hombre, el margen es mayor porque estás en un cara a cara, igual te expresas mal, pero la otra persona te plantea la duda, oye, ¿qué me quieres decir con esto? Y tú tienes oportunidad de réplica. Entonces, a veces nos comunicamos mal en la parte oral y, digamos, el impacto a lo mejor es menos importante porque hay oportunidad de plantear dudas y de aportar información complementaria, etcétera. En escrito no. En escrito, yo me voy a tu web para informar una determinada cuestión, porque creo que puede ser un proveedor cualificado para un problema que yo tengo. Lo que yo leo allí no lo entiendo o no tiene la esencia diferencial que tienen otras webs, quedas descartado. Entonces, esa calidad a la hora de escribir es fundamental en la toma de decisiones. Es que diariamente hay miles y miles de tomas de decisiones en todo el mundo condicionadas por lo que estamos leyendo. Y hay enormes carencias por parte de la gente a la hora de redactarlo. De hecho, la evidencia es que hay profesiones como la tuya. Claro, porque son necesarias. Y has tocado Sí, un sí. punto muy importante y muy relevante, que es la diferenciación, porque en el entorno online, con las webs, que hay tanta cantidad de webs de todos los sectores, en todos los sectores hay competencia. Si los mensajes son iguales que los de al lado, si la forma de contar lo que vas a contar es igual que los de al lado y no hay ninguna diferenciación, o vas a pasar completamente desapercibido o la toma de decisión se va a fundamentar únicamente en el precio y vas a competir por precio, que es lo peor que puede pasarle a un negocio, porque Desde se luego. va a percibir mayor valor que lo que cobras y no lo que haces o Sí. lo que estás ofreciendo realmente. Sí. Y mira, yo por mi ámbito profesional te voy a poner otro ejemplo donde y yo trato de concienciar a la gente desde este punto de vista. Estamos hablando de emprendedores, hay muchas startups que para salir adelante necesitan financiación y van a rondas de inversión, ¿no? Donde además de hacer un buen pitch, que eso generalmente es oratoria, eso ya la parte de hablar que ya la tocamos, luego generalmente te piden, pásame el plan de negocio, ¿sí? ¿Ese plan de negocio cuánto vale? Ese plan de negocio puede valer 500.000 euros. Puede valer 1.000.000 de euros. Hay gente que está buscando rondas de financiación de 1.000.000 de euros y se lo juega en un plan de negocio donde todo es texto. Entonces, fíjate qué oportunidades hay ahí y si no requeriría el sentarse pausadamente
1, 2, 3 o 4 días a pensar muy bien cómo transmito yo a través del texto, a través de este documento, toda la esencia de mi negocio. Es que en juego hay 1.000.000 de euros. Tú dime qué otro documento te puede reportar mayor retorno. Porque es verdad que tú, un dossier de producto, a veces un producto, 20.000, 30.000 euros, aquí estamos hablando de que a través de un documento escrito te juegas 100.000, 200.000, 1.000.000 de euros. Y las carencias que hay son espectaculares. Y vuelvo a decir que te hablo de mi ámbito de trabajo porque nosotros contactamos con startups que tienen muchas veces dificultades de posicionamiento en el mercado y piden nuestra ayuda, que es donde nosotros tenemos el expertise, ¿no? Y les planteamos, oye, pues pásame tu plan de negocio, que quiero entender de qué va tu empresa. Y te pasan planes de negocio que tú te pones a ver aquello y dices, madre mía, no estoy enterando de nada. Pasas hojas y todavía no pillaste la esencia, notas que hay carencias a la hora de redactar, con lo cual por el efecto halo de antes ya sacas conclusiones del equipo profesional que hay detrás. Tú dices, madre mía, pero ¿qué es esto? ¿No? Y me lo pasan a mí, no pasa nada. Yo voy a tomar una decisión sobre si me implico con ellos en el desarrollo de su desarrollo comercial, pero se lo pasan casi igual a un inversor al que le están pidiendo, abre la cartera y pon 400.000 euros. Creo que la gente debería de hacer una cosa que es leerse a sí mismo y ver si se entiende. Yo creo que si ellos hicieran este ejercicio, claro, es complicado porque ellos conocen todo el negocio. Entonces ya tienen, ya mezclan cosas, ya mezclan su conocimiento con la lectura. Habría que hacer un ejercicio totalmente aséptico, decirles, mira, olvídate de quién eres y piensa solamente si tú entenderías tu proyecto con lo que estás transmitiendo a través de este documento. Y estoy seguro que muchos se darían cuenta de que lo están haciendo Sí, fatal. ese ejercicio es muy efectivo y ese ejercicio lo trabajo con clientes muchas veces cuando escriben algo. Pero tú olvídate porque, claro, es releer algo que uno ha escrito cuando tiene conocimiento, pasan dos cosas. Lo primero, que no se suele leer con atención, se suele recordar lo que uno ha escrito, que no es lo mismo que leer con atención para valorarlo. Claro. Y luego, cuando tienes mucho conocimiento sobre algo, hay falta de perspectiva, de objetividad, de valorar si lo que estás contando es lo que necesita saber la otra persona, porque a veces damos por hecho cosas que el otro no sabe, pero para que tú las tienes Sí, tan integradas de tu día a día del negocio, de lo que sabes, que te saltas una serie de piezas que son esenciales incluir para alguien que no sabe nada de tu negocio, que es la primera vez que tiene contacto con él. sí, Pero sí, si la sí, sí, sí. gente se tomara eso, la calma, la pausa de analizar sus propios escritos desde el punto de vista, como salirse de ellos mismos y pensar realmente como alguien que no les conoce de nada, se darían cuenta Sí. de que a esos textos hay que darles una vuelta. Sí, y realmente esta tercera parte que estamos hablando tiene cierta conexión con la segunda. En la segunda decíamos que la escritura genera impresiones y percepciones que al final condicionan tu actitud, ¿vale? El tema de percepciones. Yo estoy hablando ahora mismo específicamente de la información, porque a través de la escritura pretendes informar al que va a tomar una decisión de cómo es tu producto, de cómo es tu servicio, de cómo es tu proyecto, ¿no? Entonces, si tu información es deficiente, no facilitas que el que lo está recibiendo tenga los datos necesarios para saber si eso le interesa o no. O sea, hay muchísimas oportunidades de negocio, muchísimo dinero que se pierde por algo tan simple para ellos, que luego es complejo, ¿no? Pero algo tan simple como escribir. Entonces, detrás del escribir bien o mal, te juegas que tu negocio pueda triunfar, que tu startup pueda salir adelante o se pueda quedar en el camino. Y yo me quedo asombrado de esto. Y a los emprendedores, cuando les ensayamos presentaciones ante inversores y desarrollamos planes de negocio y todo esto, les insistimos de esta manera, es piensa cuánto vale cada frase que vas a escribir. ¿Vale? Has dicho que Porque el objetivo es informar, pero yo añadiría en este caso también persuadir, porque si solo claro, informa y no persuade, pues se queda cojo sí, el asunto. totalmente de acuerdo. Le vamos a dar un barniz más a esa redacción. ¿Vale? Información y persuasión, generar emotividad con lo que estás escribiendo. Por lo cual hay que saber muy bien elegir las palabras, hacer frases sencillas y fáciles de entender. Recibimos textos, cuando digo recibimos, me refiero a mi empresa, ¿no? Recibimos documentos súper densos que cuando tú miras la esencia dices,
pero si esto se cuenta en 3 párrafos y me han mandado aquí 4 páginas, con lo cual, en el entorno en el que estamos, lo primero es que si no te facilitan la lectura, a lo mejor ya no te metes con ella. Cuando ves un documento súper espeso, se te quitan las ganas de leer y lees entre líneas, te saltas palabras, ya lees mal. Y a veces es simplemente todo este texto, lo puedes condensar en 2 o 3 párrafos, con palabras persuasivas, emocionales y mucho más directas, y ya consigues mucho más impacto, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que la gente creo que todo tiene que desarrollar, no lo hacen correctamente, y luego al final la comunicación de esto, volvemos a lo de antes, es escrita en la mayor parte de los casos. Sí, Si es que, pues, fíjate, si es que en muchas empresas, Nuria, los comerciales entran en una fase tardía. El comercial entra después de que el cliente ha hecho sus procesos de criba. Los clientes están buscando información a oscuras, la gente no se entera, en secreto, pero llegan a las webs, leen cosas y ahí descartan un montón de ellos. Les van a dar oportunidad de conversación y abrir negociaciones a aquellos que no se cayeron en el camino. Y los que llegan y se quedan en el camino depende de los textos que han mostrado a los clientes, de la información, de la capacidad persuasiva, de ese feeling que digas, me parece que aquí hay una buena empresa. Pues ahí te juegas todo y la parte de oratoria y la parte comercial llega después. Hace años no era así, ¿eh? Hace años no era así porque cuando no estábamos en Internet tú no tenías acceso a tanta información, entonces ya directamente contactabas con la empresa, ellos ponían un comercial y era ese comercial el encargado de convencerte. Ahí ya era la palabra, ¿no? Sus destrezas verbales, las que podían conseguir o no. Hoy en día la gente obtiene la información de otro modo, con lo cual tienes que preocuparte mucho de la calidad de esa información y esa información mayoritariamente es escrita. es escrita. Es Es que escrita. incluso detrás de los vídeos hay un texto escrito previamente, un guión, salvo que sea improvisado y que no Sí. haya una preparación antes de grabar. Todo ahora mismo pasa por un texto escrito. Si yo tuviera que decirlos así, de forma súper resumida, los así, principales errores, súper principales, porque podríamos entrar en decir un montón. Yo diría, aparte de lo que tú has dicho, la imprecisión. Hay Mm. muchos textos que son muy imprecisos y entonces entran en muy generales y que al final, espero que ¿de qué me estás hablando? Esto es imprecisión, nada, no me estás contando nada. Textos muy abstractos que se quedan como muy aquí arriba sin llevarlos a cosas concretas de por qué esto importa y la falta de personalidad. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Se dice, ¿no? Y no recuerdo cuál es la cifra exacta, pero las estadísticas dicen que las generaciones de ahora han perdido un porcentaje elevadísimo de vocabulario. Se manejan con, yo qué sé, pero con 3.000 palabras. Voy a decir cifras que no son reales, ¿eh? No tengo el dato, pero imagínate, las generaciones de ahora manejan sus conversaciones con 3.000 palabras cuando antiguamente las manejamos con 10.000, ¿no? Su vocabulario es mucho más pobre. Entonces lo notas cuando recibes textos porque hay muchas palabras que podías meter sinónimos para no ser tan redundante. Pues pillan una palabra, la repiten con mucha frecuencia y les falta saber jugar con sinónimos. O sea, les falta mucha elegancia a la hora de escribir. Hmm. Y creo que efectivamente, porque entrenamos poco la escritura, está llegando mucha tecnología que ahora nos permite sustituir la escritura que hacíamos antes, trabajando el cerebro simplemente por el dictado. Entonces le dictamos al móvil y ya nos lo convierte en palabras, o grabamos audios en lugar de escribir texto. Vale, tengo que decirte algo que es un rollo, bueno, pues ya te lo grabo y te paso un audio, ¿no? Entonces, llegan herramientas que efectivamente nos facilitan la comunicación desde el punto de vista de la menos tiempo, más rapidez, etcétera, pero están atrofiando el cerebro. Es como lo mismo que sucede con las multiplicaciones y las cuentas, ¿no? Hoy ya no Sí. sabemos casi multiplicar ni sabemos hacer sumas tremendas, nos cuesta mucho, no somos ágiles en eso porque lo hemos delegado en las máquinas. Y a la hora de escribir nos está pasando lo mismo. Estamos delegando en las máquinas cosas que antiguamente hacíamos nosotros. Y luego lo percibes. La gente es mucho más pobre en vocabulario, las cosas que acabas de decir tú. Bueno, ahora vamos a profundizar en esto porque es el siguiente punto que vamos a tratar, que es cómo vemos cada uno de nosotros el contexto ahora mismo respecto a la escritura. Por cerrar, el primer punto de Sí, la importancia de la escritura.
Yo añadiría Sí. algo más a la importancia de la escritura a mano, en este caso a mano. Es el psicólogo más barato que existe y te ayuda a resolver Ujú. problemas. Esto está estudiado y es súper curioso. Cuando te enfrentas a un problema o una situación para la que estás ahí como dándole vueltas mentalmente, pero no terminas de llegar a ver cómo resolverlo, ponerlo por escrito ayuda a procesar el problema de una forma que te ayuda a llegar a la solución. Y si ese problema o esa circunstancia tiene cierta carga emocional negativa, al ponerlo por escrito está comprobado que baja la tensión arterial, se reduce el estrés, se reduce la frecuencia cardíaca, o sea que es terapéutica también. Ujú. Sí, seguramente, ¿eh? Porque en el proceso Ujú. de escritura entra una parte muy consciente, que es que tienes que pensar qué voy a escribir. Entonces, ese proceso de pensamiento probablemente te permite aflorar cosas internas que si no te hubieras visto forzado a escribir, no lo hubieras hecho. Entonces, sí, probablemente tenga muchísima lógica lo que estás diciendo. Sí. Sí, a mí esto cuando lo leí Y me luego resultó muy también, llamativo. y luego también está el hecho, y esto ya no es tanto texto como gráficos, ¿no? Cuando tú plasmas en un papel todas las distintas opciones que tienes, es como si te elevaras con un dron a vista de pájaro y pudieras ver todo el escenario. Pero para poder ver todo el escenario lo tuviste que convertir o en frase, o en palabras, o en gráficos, o en lo que sea, la visualizas y tienes una visión completa de todas las distintas posibilidades antes de una toma de decisiones. Eso pasa por haber utilizado papel y bolígrafo. Porque si tú, a la hora de abordar un problema, lo intentas hacer de solamente el prisma mental, seguramente se te escapen cosas. Entonces ahí la escritura, que vuelvo a decir, no estoy hablando específicamente de frases, quizás palabras sueltas, ¿no? Y muchos gráficos, muchas imágenes o muchas flechas que conectan conceptos, lo visualizas desde arriba y te aporta muchísima claridad. Ujú, interesante. Claro, claro. Sí, a mí me parece súper evidente. Yo, Sí. yo tengo aquí cuadernos que están repletos de gráficos que luego a lo mejor nunca miro. Ya nunca más vuelvo a ver, pero en mi proceso de trabajo necesito primero hacer gráficos porque vuelvo a decir que refuerzo mucho más el conocimiento y luego los analizo desde arriba y veo las opciones y tal y tomo Sí, pero es decisiones. interesante Te digo porque, más, claro, mira, te digo yo pienso más. en escribir y pienso en redactar y redactar y redactar. ¿Sabes? No pienso tanto en crear gráficos y también es escribir. Entonces me parece muy interesante porque es una Sí. forma también de analizar la información, claro. Mira, te voy a decir más. El otro día hablamos de la lectura, ¿no? Yo no leo mucha narrativa, leo mucho libro técnico. Ahora tengo entre mis manos un libro de negociación. Me está llevando un montonazo de tiempo leerlo, porque yo no leo libros. O sea, yo tengo el libro, mi cuaderno y mi bolígrafo. Y entonces voy sacando palabras y las voy llevando al cuaderno y luego voy conectando cosas. Probablemente leo un párrafo de ese libro donde hay un tip que a mí me resulta interesante, lo paso a mi cuaderno, lo conecto con otras cosas que yo sabía y genero ahí un mini mapa mental de una historia que luego merece ser desarrollada. Entonces, para mí leer un libro me lleva un montón de tiempo porque es doble, es leer y escribir. Y no te digo nada, pero llevo aproximadamente medio libro, unas 150 páginas, y tengo como 4 hojas de mi cuaderno lleno de anotaciones y gráficos. Bueno, pero esa es la forma de ¿Cumple? sacarle provecho a un libro de ese tipo, que no es una novela, que no es solamente Correcto, por sí. evadirte, por disfrutar de la lectura y vivir y transportarte a todo el mundo y demás. Esa es la forma realmente de sacarle provecho. Exacto, Si es te que lo no lees del tirón, concibo, sin más, no se te va a quedar claro, nada, no vas a retener ningún dato. sí, es que no concibo otra manera de hacerlo. Sí, o sea, si tú lo lees del tirón, lees los conceptos, porque están ahí, no se te escapan, pero es verdad que no los retienes con tanta claridad y sobre todo no los conectas con el resto de cosas donde sí construyes ahí contenido valioso, ¿no? Lo Ujú. puedes haber leído, al final recuerdas 2 o 3 tips que son interesantes, pero hay un montón de ellos que se te escaparon. Para mí la lectura de libros de este estilo, no los libros de novela, de narrativa, que tienen un carácter un poco más lúdico, pero este tipo de libros que tienen mucha chicha dentro, yo no los concibo sin acompañarlos de la escritura. No lo concibo. Pues yo estoy de acuerdo contigo, a mí me pasa lo mismo. Bueno, de hecho yo es que no salgo de casa sin papel y boli, yo en el bolso siempre llevo papel y boli, porque uno nunca sabe Sí, cuánto va a ser importante y necesario apuntar alguna idea.
Sí, y luego me gustaría reforzar esto que acabas de decir, pero solo digo un tip, ¿no? No vale un boli y un bolígrafo cualquiera, al que le gusta escribir. No vale, no vale. No, Ni hay un un... re- papel, ni un papel cualquiera, añadiría, ¿eh? Vale, de eso luego veremos, porque hay un ritual detrás. ¿Vale? Pero bueno, volvemos al tema de antes de la Sí, percepción. Mi percepción, y vuelvo a decir, es una opinión mía, no sé si es general, pero por mi ámbito de trabajo, mi percepción es que escribimos poco y escribimos mal. Esa es la conclusión que saco yo. Y mira, el asunto de la personalización que comentaste antes y que es tan sumamente importante, para mí el colmo ya son las felicitaciones de Navidad hoy en día. Ya es lo máximo, o sea, ya es lo máximo, ¿no? No nos meteremos en que si la Navidad ya perdió parte del espíritu, que es cierto, con lo cual las cosas ya se toman de otra manera, pero yo no me siento felicitado por Navidad cuando alguien pilla un vídeo cortito, un GIF de no sé qué, y lo envía masivamente a toda su red de contactos. mm, O sea, yo no me doy por aludido y hasta me doy por despreciado, porque me considero uno más siendo gestionado por una máquina. O sea, yo, como decíamos el otro día, que yo vengo de una librería, ¿no? En el kiosco de mi padre, estas Navidades había muchísima venta de las felicitaciones de Navidad de hace muchos años, que luego tú redactabas a mano y le mandabas, las metías en un sobre y la enviabas a correos. ¿Sí? Cuando tú hacías eso, había realmente un esfuerzo detrás que denotaba que tenías cierto sentimiento hacia esa persona. Y es verdad que luego muchas las hacías pues por compromiso, porque no puedo excluir a este, pero lo hacías, ¿no? Y las hacías a mano. De ahí llegaron las nuevas tecnologías, entonces esa comunicación manual la convertimos en otras cosas, pero antiguamente la gente se preocupaba de escribirte un SMS. Por lo menos ponía ese esfuerzo, aunque el canal sea diferente, ¿no? Metía ese cariño y esa... Hoy en día es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza porque alguien crea una postal o una historia que es bonita y de repente hay 25 que la meten en su WhatsApp y se la mandan masivamente a todo el mundo. es verdad, es Entonces, verdad, es verdad, es ¡buah! verdad. Ese es el colmo. Y para mí, cuando digo escribimos poco y escribimos mal por esto. Y lo de personalización que acabas de decir es flagrante, es súper evidente en las Navidades. Sí, cierto, sí, sí. Pero fíjate que La yo gente, en el punto de inicio estoy, no, no sé si estoy de acuerdo contigo, me porque yo encanta. creo que a mano escribimos muy poco. Eso es verdad, o sea, Ujú. mayoritariamente la gente no escribe a mano. Pero si entendemos la escritura, ya sea digital o no digital, yo creo que se escribe muchísimo, posiblemente más que nunca entre redes sociales, WhatsApps, correos electrónicos, las webs, esto, lo Ujú. otro. Se escribe muchísimo, pero se escribe Sí, mucho peor que antes. Y vale, hay vale. muchas más faltas de ortografía, más pobreza léxica y construcciones de mensaje mucho más básicos. Vale. Pues mira, estoy de acuerdo. Aclaro porque dije que me encanta. Me encanta que la gente discrepe, porque con la gente discrepe te va a aportar un punto de vista que no está en tu cabeza. Entonces, a mí me encanta a veces forzar la provocación para que la gente luego entre a saco y me dé puntos de vista diferentes, ¿no? Cuando alguien me dice, perdona, pero voy a discrepar o voy a decir, yo digo, perdonar nada, yo estoy encantado de que tú digas algo diferente, porque seguro que voy a aprender algo de ti que yo no sé o que yo no tengo contemplado, ¿no? Por eso cuando dijiste, yo no estoy muy de acuerdo contigo, yo dije, me encanta. Ojalá no estemos de acuerdo muchas veces, porque si no estamos de acuerdo van a aflorar cosas interesantes. Y efectivamente, lo que acabas de decir, creo que tienes razón. A lo mejor estamos en un entorno donde nunca tanto escribimos, porque nunca fue tan sencillo escribir. Hoy simplemente es abrir una pantalla de cualquier dispositivo y empezar a juntar teclas. Antes había que hacer todo el protocolo del papel, todo el tinglado, ¿no? Hoy es tremendamente fácil y seguramente hoy sea un momento en el que no escribimos como escribimos mucho más que nunca antes en la historia. Pero claro, lo hacemos bajo premisas que son la premura de tiempo, la falta de personalización, todas estas cosas que hacen que la lectura o que la escritura sea muy mala. Escribimos mucho y lo hacemos mal. Entonces, sí, puede ser que... Sí, y con mayor pobreza léxica, que tú lo decías antes de los jóvenes, yo creo que en los adultos también ya
se va notando, porque también percibo, no sé si estarás de acuerdo, una mayor aceptación social a las cosas que estén medio mal hechas, a la mediocre, a la falta de cuidados, aunque se Sí, percibe y se valora cuando algo está bien, pero es como, bueno, vale, bueno, si son las redes, da igual, ¿no? La puntuación da igual, cómo esté construido este mensaje, da igual, hay mayor aceptación, y eso en otras épocas era intolerable, o sea, la expresión se cuidaba y era importante cuidarla. Y había una sí. preocupación por cuidarla. Y ahora es como con la democratización de todo, que todos podemos escribir y basta abrir un perfil y cada uno es libre de decir lo que quiera, que por supuesto que sí, pues se descuida la forma. Y eso tiene muchas consecuencias, porque escribir mal y la pobreza léxica lleva a un empobrecimiento del pensamiento. Y eso, más allá de la Sí, escritura, pues un pensamiento más pobre es una posibilidad de pensar cosas complejas con más dificultad. la verdad es que el debate es súper chulo, ¿eh? Porque yo estoy pensando que, fíjate, lo que estamos haciendo nosotros es, estamos juzgando desde nuestro punto de vista cosas que vienen por detrás. Entonces, a lo mejor estamos juzgando desde el sitio equivocado, porque la escritura evoluciona. Evolucionó desde que antiguamente eran jeroglíficos y los pasamos al texto, ¿sí? Y a lo mejor estamos precisamente en una evolución de escritura, tal y como nosotros la concebimos, hacia un nuevo tipo de escritura que son los memes, que son todo este tipo de palabras que la gente se inventa y que se escriben de otra manera diferente, y a lo mejor no es nada más que una simple evolución humana propia de los tiempos en los que estamos, que nosotros juzgamos como mala escritura porque estamos en nuestra etapa viendo cosas que vienen por otro sitio, y a lo mejor esto habría que valorarlo y contemplarlo desde otro lado. Y a lo mejor no es que escriben mal, es que es una evolución de la manera de escribir, que a los que aprendimos de otra manera no nos gusta, la vemos como extraña y la vemos como errónea, pero si fuéramos capaces de ponernos en la mente de chavales de 20 años, igual nos convencen de que es que se escribe así, es que ahora está llegando otra nueva manera de escribir. Cuando antiguamente escribíamos con iniciales en el móvil y tal, igual es otra nueva escritura, otra nueva manera de que confronta con la nuestra, pero que a lo mejor el error es nuestro porque lo estamos juzgando desde un prisma diferente. No lo sé, es un debate chulo, ¿eh? Sí, yo discrepo con lo que has dicho. De Pues nuevo. venga, tira. Y vengo combativa hoy. Bien, los Tira. memes son una forma de comunicación nueva, sí, por supuesto, que no hay que condenarlo y que están muy bien. El problema, desde mi punto de vista, es cuando los memes se convierten en una forma de, de comunicación porque hay una carencia léxica de lenguaje, de capacidad de expresar algo. Más allá del meme, que puede, sí, expresar algo, es como los emoticonos. Los emoticonos están también empezando ya a sustituir expresión, sobre todo de emociones y de sentimientos, porque empieza Ya, a perderse la palabra que define o cómo expreso yo el sentimiento o el estado de ánimo que tengo. Y cuesta expresarlo y ponerle palabras. Eso tiene claro. una relevancia, porque si no eres capaz de ponerle a palabras, es que casi no lo puedes pensar. Y eso, si lo llevas a cuestiones más complejas, el pensamiento se vuelve cada vez más pobre. Y un pensamiento cada vez más pobre lleva a seres humanos y sociedades cada vez más serviles y manipulables. O sea, es que el conocimiento del lenguaje no es una cuestión solo de escribir muy bonito y ser muy barroco y demás, sino que es que tiene que ver con el propio desarrollo del pensamiento. Claro, fíjate, sí que es un debate chulo, ¿eh? Porque yo sigo discrepando contigo, o sea, discrepando no, creo que tienes razón, pero también intento ver otra cara diferente, que es, tú dices que los memes son un significado de que la gente ya no es capaz de transmitir con palabras No, digo determinados que son una conceptos o forma emociones. de comunicar, pero que el problema es si vienen a sustituir porque hay una falta de léxico para poder expresar otra serie de cosas. O sea, Vale. porque falta el lenguaje. Y entonces, con esta imagen, entonces lo transmito, pero porque tengo una carencia expresiva para poder hacerlo de otro modo. Sí, lo que quería llamar la atención es, ¿tengo una carencia expresiva, como dices tú, o es que realmente el texto no es capaz de transmitir lo mismo que la imagen? Porque hay muchas ocasiones que con palabras no eres capaz de transmitir, o te hacen falta un montón de palabras para transmitir ciertas emociones que a veces a través de una imagen sí eres capaz de comunicarla, como te sientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú dices que porque no eres capaz de transmitir como hablando de una capacidad propia, y a lo mejor es porque no es posible transmitir con tanta fidelidad a través del texto como se transmite a través de imágenes. Entonces, está ahí el debate en si sustituimos el texto por emoticonos,
porque no somos capaces de expresarnos o porque no podemos expresarnos correctamente a través de la palabra y la imagen nos lo facilita, el emoticono nos lo facilita. No tengo la respuesta, ¿eh? Mira, no Pero me queda esa recuerdo, duda. hubo un escritor, pero es que no me acuerdo quién fue. No sé quién fue, pero en alguna entrevista que le hicieron o en algún momento alguien así públicamente le dijo, ay, fulanito, qué alegría verlo, tener la oportunidad de hablar con usted. Es que no hay palabras para expresarlo. Y le respondió él así de una forma bastante cortante y brusca, si hay palabras, otra cosa es que usted las conozca. ¿Sabes? Ahí está el Bueno, asunto. sí, Mira, hay, vale. bien, que no condeno los memes, que yo soy la primera que me río mucho con muchos memes que me parecen muy simpáticos. Lo que sí que percibo es que, o es mi sensación, que la pobreza léxica lleva de la mano el auge del uso, por ejemplo, de emoticonos en WhatsApp, por Sí. ejemplo, o de la comunicación con memes, que no está mal. El problema, pienso que viene cuando de la mano trae carencias que afectan al desarrollo del propio pensamiento. Hay un concepto que me parece súper interesante, que es el de analfabetos funcionales. Y yo creo que Ujú, estamos en un momento de analfabetos funcionales, de gente que tiene conocimiento, recursos de conocimiento y que no los utiliza. Porque ujú. antiguamente, si no hay, yo qué sé, en la Edad Media, por ejemplo, la mayor parte de la gente era analfabeta, no sabe leer, no sabe escribir, pero querían transmitir mensajes, ideas y demás. Y para eso se utilizaba, por ejemplo, el arte. Era un medio de Ujú. comunicación para gente que no sabe leer y escribir. Pero hoy tenemos la capacidad, el conocimiento prácticamente, no digo en todo el mundo, pero sí en las sociedades desarrolladas, occidentales, y no se utilizan esos conocimientos. Pues a mí el Ujú. concepto de analfabeto funcional me parece terrible, me parece terrible, terrible, terrible. Sí, sí. Llevaría a revisar muy profundamente cuáles son las bases de nuestro conocimiento a día de hoy, o sea, la escuela, qué cosas aprendemos aquí para que luego al final esto esté sucediendo. Pero lo cierto, y volviendo al tema de la escritura, es que sí se notan a día de hoy cambios muy importantes con relación a lo que nosotros aprendimos. Y Y la verdad es que yo creo que el debate es súper chulo y cada uno tiene su propia interpretación de lo que está pasando y es válida. Y vuelvo a decir, no sé si estamos en un proceso en el que es justo que nosotros critiquemos desde lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros entendemos que suceden las cosas. No sé si es lógico que desde este punto de vista juzguemos todo lo que está viniendo por detrás, porque quizás sea una evolución de la manera de escribir que no nos va a quedar, que no vamos a poder luchar contra ella, que la vamos a tener que aceptar y no nos va a gustar. Pero a lo mejor en el futuro es que escribiremos de otro modo. Hablamos de los emoticonos. Claro, los emoticonos transmiten emociones. Ya lo que dices tú, y estoy totalmente de acuerdo, es el abuso de que tú escribas una frase y esté llena de imágenes, porque después de que pones la palabra casa, viene un dibujito de la casa. Y luego sigues hablando que me voy de viaje y después de la palabra viaje le colocas un avión. Entonces, ves párrafos de este estilo, donde en el medio de 40 palabras de texto hay 15 imágenes, ¿no? Y eso es abusivo, ya está fuera de lugar. Pero si es correcto o no, uf, es complicado decidir, ¿eh? Lo que sí podemos decidir es que a mí no me gusta, porque me educaron de otra manera, encuentro muchas cosas detrás de una buena escritura. Entonces, a mí particularmente no me gusta escribir de esta manera. Creo que tiene consecuencias en las que vimos antes a la hora de transmitir información, a la hora de generar persuasión, emociones, todo esto, ¿no? Creo que eso son consecuencias y a mí no me gusta, pero mejor tenemos que tolerar lo que está pasando. Si hay que tolerarlo, pues se tolerará. Que yo no condeno a priori nada, siempre y cuando no suponga una involución. O sea, no vayamos hacia, pues eso, empobrecer el pensamiento y las Sí, consecuencias que eso puede tener. A mí todo lo nuevo sí. que pueda venir y complementar y añadir y sumar, pues me parece fabuloso, pero siempre y cuando no nos carguemos mm, aspectos importantes. Ahí es Sí, donde está el cuide de la cuestión. sí. Bueno, como consecuencia de todo esto, vuelvo a decir, existen profesiones como la tuya para corregir esa de personalización en los textos que ves en las páginas web, que de repente descubres que aquel párrafo está hecho de modo
estandarizado, ¿sí? Cuentan y transmiten lo mismo, les falta esencia, y incluso hecho por profesionales que saben hacer páginas web, pero que no son conscientes que una página web tiene distintos elementos que también necesitan ser profesionalizados, y que hacer una página web no es solo tema de programación, es un tema de mucho más, es un tema de comunicación comercial, es un tema de expresividad, son temas de lenguaje, y que hay distintos profesionales que tienen que estar integrados. Pero la pobreza en la escritura, pues lo vemos constantemente. Ya citamos 3 ejemplos muy claros, ¿no? Los emails es tirar letras para adelante, ¿no? Las felicitaciones de Navidad, sangrante, y por ejemplo el caso de las webs. Y todas esas 3 cosas en común, ya solo por poner 3 ejemplos, son lo que a mí me hace sacar esta conclusión de que lo hacemos mal, muy mal a día de hoy. Es que hace muchos años que las webs, por poner el ejemplo de las webs, dejaron de ser una tarjeta de presentación. Claro, hace 15 años, pues tengo una web, bueno, pues un poco de cualquier manera y hasta era como una tarjeta de visita, sin más. Es que hoy ya no es eso. Y si mantienes una web No, de ese tipo, pues no sirve para absolutamente nada. exacto, porque la gran diferencia de hace 15 años con lo de hoy que dices tú es que la competitividad se multiplicó por 1000. Claro, Entonces, claro, hace 15 claro, años tenías una web y no había tanta competencia o no había tanta gente en ese mundo. claro, Bueno, pues oye, lo que tú escribías ahí era tomado en cuenta. Hoy en día, que la competitividad es máxima, tienes que ser excelente absolutamente en todo. Y tu web claro. es tu escaparate. Ya no vale redactar como hace años, ya no vale hacer las cosas como hace años. Hay que aplicar talento, hay que aplicar calidad, porque eso es determinante para que te elijan o la cierren y se vayan a la siguiente. Efectivamente. Ujú. Y además es muy Bueno, fácil pues irse al siguiente, porque basta con hacer clic en la crucecita de la sí, esquina y ya está. Y con la cantidad de impactos que recibimos a diario, el problema ya no es que la cierren, es que ya no se van a acordar del nombre de tu web ni de tu negocio. Ya está, una vez que sí, cerraron esa pestaña o esa página, sí, ya estás perdido. estás muerto, sí. Ujú, Bueno, pues si te parece, Nuria, vamos a... Yo tenía ahí como 2 tips muy sencillos, ¿no? Pero para instaurar el hábito de la escritura. ujú, Ya luego está toda la parte de aprendizaje, de hacerlo bien, que también eso es aprendible, ¿no? Cómo creas los textos persuasivos, o sea, todo lo que tú sabes hacer, eso la gente lo tiene que aprender, porque lo tiene que manejar en el día a día, y si no, pues que lo tiene que delegar en ti. Pero antes de eso, para mí está el hábito o sea, está la cuestión de crear el hábito de escribir. Entonces, yo aquí encuentro 2 cosas que a mí me funcionaron. Y las diferencio entre escribir a mano y escribir por medios digitales. Pero en las 2 cosas está lo mismo, que es, para mí es fundamental la parte estética. Sabes que estamos muy enfocados a esto, a la parte estética de las cosas, porque condicionan que tú estés cómodo, ¿no? Entonces, yo creo que para adquirir el hábito de escribir, tienes que trabajar tu caligrafía. Cuando tú eres capaz de conseguir una caligrafía bonita, que lleva su tiempo, ¿eh? Pero tienes una caligrafía bonita, tú disfrutas escribiendo, porque te gusta ver cómo escribes. Todo lo contrario, que es cuando tú escribes muy mal, ya no escribes, porque es que ni te gusta lo que tú escribes. Pero si tú eres capaz de generar una buena letra, hoy en día ya tiene nombre esto, que es el lettering de Marras, que se ujú. utiliza más que nada en rotulación que en escritura, pero básicamente el concepto es el mismo. Aprende a hacer cosas bonitas escribiendo. Entonces, cuando tú generas una buena escritura, tú escribes más. A mí me gusta escribir porque pasé por esta etapa. Yo tuve momentos en los que escribía muy rápido y ni yo mismo entendía mi letra, y poco a poco, como no me gustaba, dije, no, tengo que volver a lo de antes, cuando era estudiante, y no te apuraban tanto a la hora de tomar notas, ¿no? Que escribías con mucho más cariño y me gustaba mucho ver mis cuadernos. Yo dije, tengo que volver a lo de antes. Entonces, reformulé otra vez mi manera de escribir, puse mucho cariño en escribir con buena letra, y creo que eso es una clave, porque me gusta escribir porque tengo buena letra y me gusta ver mis documentos. Entonces, creo que primero, si quieres adquirir el hábito de escribir, tienes que empezar por aquí. Porque si pretendes escribir con tu manera actual y no te gusta, lo vas a dejar. Pero ahí está para mí parte del cariño. Yo le animo a la gente a que se planteen el volver casi a parvulario. Cuando estabas
aprendiendo a escribir, ¿no? Volver a esa etapa y volver a hacer letras bonitas, que tú veas aquello y, joder, qué chulo, ¿no? Y creo que eso hay que hacerlo. Me parece muy buen tip, muy bueno. Y fíjate que lo digo yo, que soy hija de médicos, nieta de médicos, prima de médicos, sobrina de médicos, y yo creo que algo de la caligrafía de los médicos debe ir en el código genético y lo he heredado, porque mi letra no es especialmente bonita y nunca lo ha sido, pero me gusta escribir. Ujú. Pero es verdad que cuando escribes algo y tengo un día que especialmente me queda el texto bonito, digo, "Ay, qué cosa más bonita Ujú. de texto", y si luego encima le pongo colores o tal, pues ya es verdad que es bonito. Y a eso que has dicho, que me parece muy buen consejo, le voy a añadir uno, que es hacerlo sin prisa. Para quien no tenga el hábito de la Claro, escritura, cuando vaya a sí, escribir lo que sea, que no hace falta que se ponga a escribir una novela, escribir cualquier cosa, que lo haga sin prisa, en un rato que no tenga que terminarlo en 2 minutos. Se tome su tiempo, que lo disfrute un poquito. sí. Sí, porque mira, cuando empezamos en esta historia, que es preparo mi letra para que me guste escribir, sí, y me veo bien escribiendo, que es el punto de partida, luego te das cuenta que aparece todo un ritual detrás, que ya antes mencioné. Y voy a hacer una analogía con algo en lo que yo nunca estuve, sí, entonces voy a hablar desde fuera, ¿no? Pero yo comparo esto con los fumadores de pipa. Fumar pipa tiene su encanto en el ritual. Digo yo, desde fuera, vuelvo a decir, porque el tabaco al fin y al cabo es tabaco y el hecho de inhalar humo lo puedes hacer con un pitillo, ¿no? Pero la pipa es diferente, porque la pipa es un fumar pausado, es un fumar placentero, es un fumar que tú no haces bajando de la oficina y en el portal, en la acera, ¿no? Requiere otra historia, lo buscas, lo pones en sus momentos, lo disfrutas mucho más. Entonces yo creo que la gente que fuma en pipa, que creo que ya se perdió, tiene un gran placer en todo el ritual que hay detrás de la pipa. Lo traslado a la escritura. Cuando tú realmente tienes buena letra y empiezas a coger el gusto a la escritura, tienes tu ritual. A mí no me vale cualquier cuaderno y sobre todo no me vale cualquier bolígrafo. Yo tengo mis bolígrafos, me gusta escribir con bolígrafos de punta fina, muy fina, 0,3, 0,4, 0,5 quizás, el más grueso, pero me gusta mucho escribir con bolígrafos de punta fina. Cuando encuentro uno con el que yo me siento cómodo, pasa a ser mi bolígrafo de cabecera. Gasto los bolígrafos enteros, o sea, de arriba a abajo se me agotan todos los bolígrafos, repongo ese mismo y forma parte de mi ritual. No soy capaz de escribir con ningún otro bolígrafo y si me quitan el mío, ostras, es como si me quitan algo mucho más valioso, ¿vale? Se me quitan el ¿En negro o en móvil, el azul? coche, lo que sea. ¿Qué usas, negro o azul, Juanjo? Porque Yo esto uso también suele mayoría... ser parte del ritual. Yo siempre escribo en azul. Escribir en negro me da Sí, pena, me parece que el texto queda muy tristón. pues yo escribo en negro y escribo en negro. Antiguamente yo dibujaba, me gustaba mucho dibujar con carboncillo, a lápiz y ahora a veces también intento dibujar, intento recuperar eso, entonces lo hago en negro. Y utilizo mayoritariamente el negro, si bien es verdad que algunas veces si tengo uno azul tiene que ser el mismo bolígrafo, exactamente el mismo, y también tengo la versión azul, a veces acudo a la azul, pero mayoritariamente lo hago en negro. Y del mismo modo que te hablo del bolígrafo, te hablo del cuaderno. Entonces, para mí el cuaderno, por ejemplo, los que tienen alambre en el medio no me gustan porque me tropieza la mano. Entonces, necesito que no tengan alambre, que vengan grapados y poder doblar la hoja por completo. O sea, tengo mis cuadernos que son aquellos con los que yo me siento cómodo por mi manera de escribir. Tengo mis bolígrafos, tengo mi propia manera de escribir que la trabajé, hago mis gráficos y todo esto creo que sí facilita o instauró en mí el hábito de escribir. Mm. Creo Pues, que hay que empezar por ahí. pues como tip también añadimos comprar un cuaderno para tal fin y un boli que te guste, que te llame la atención. Yo también soy de elegir los cuadernos. Tengo el cuaderno de batalla de las notas rápidas en el día, el cuaderno de las Ujú. divagaciones, el cuaderno de las reflexiones profesionales, el cuaderno de, no sé, tengo 4 o 5 cuadernos y los uso todos. Y todos los agoto, Sí. ¿eh? Todos, todos, pero cada uno para una cosa. Y no vale cualquiera. No, no vale cualquiera, no vale No, cualquiera. no, no, no. No, ahí es donde tú empiezas a encontrar el placer en escribir, en todo este tipo de cosas. Estás cómodo con tu letra, estás en el entorno adecuado, con el bolígrafo que te gusta. Entonces, es para mí, como digo, todo un ritual que se acaba desarrollando y que hay que empezar por aquí. Y lo mismo que te estoy diciendo para esta parte escrita, yo lo llevo a la parte
digital, porque hoy en día escribimos mucho a nivel digital, ¿no? Y es verdad que si hablamos de redes sociales no tienes ninguna capacidad para intervenir en la tipografía, vuelvo a hablar de la parte estética, pero cuando tú creas un email o cuando tú creas un documento de texto, sí. Y para mí el efecto es el mismo. Yo no utilizo tipografías estándar, me gustan tipografías chulas, que mis textos sean bonitos, me gusten a mí. Entonces, eh, soy un cabezota en esto, porque la gente dice, mándame un documento de Google Drive. Pues no me gusta el documento de Google Drive, la verdad. Me gusta crear mi propio documento con el espaciado, que de hecho ya tengo más o menos la plantilla, las letras elegidas, me gusta darle mi formato. Entonces, las tipografías para mí hacen el mismo efecto que antes hablábamos del lettering, de la caligrafía. Es la misma la caligrafía que la tipografía, solo que uno es manual y otro es digital. Y yo necesito escribir siempre que puedo con mis fuentes personalizadas. No me vale la que me da por defecto el ordenador, sino ya la cambio. Y tengo un montonazo de fuentes descargadas en el ordenador. Evidentemente tengo mis preferidas y mis textos siempre que puedo. O sea, cuando no estoy en un entorno, como te digo, donde me lo limita el LinkedIn, pues oye, la tipografía te la da LinkedIn, ¿no? Pero en aquellos entornos donde yo puedo intervenir sobre la tipografía, siempre lo hago. Y para mí vuelve a causar el mismo efecto que en la parte escrita. Me gustan ver mis textos, me gusta ver mis documentos y eso yo creo que potencia el que yo escriba. Entonces, toco la parte estética en ambos planos, en el plano de la escritura manual, cuidad la caligrafía, y en el plano de la escritura digital, cuidad las tipografías. No sé Buen cómo lo tip. ves. Muy bien, lo veo bien. Aquí no voy a discrepar. Y ya vamos a ir cerrando. Para los que ya Sí. tengan el hábito de la escritura y digan, ¿y cómo la mejoró? Pues aparte de seguir escribiendo, yo recomiendo leer, porque leer es una gran fuente para mejorar la escritura. Pero cuidado, leer buenas fuentes, porque claro, no es lo mismo leer mensajes en Facebook que están escritos de aquella manera que leer, me da igual que sea un libro, una novela, una revista técnica, algo, pero que sepas que detrás ha habido un cuidado por la redacción, que leer de una forma inconsciente te ayuda a mejorar la expresión y por supuesto la escritura. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo tocamos cuando vimos la parte de la lectura, ¿no? Y eso sucedía mucho más hace años. Detrás de los libros de hace años hay un artista. Porque si tú no eras capaz de redactar con cierto gusto y con cierto arte, los de la editorial que tenían que darle el ok o rechazártelo no te pasaban adelante. Con lo cual, los libros que se publicaban hace muchos años tenían dentro de sí una manera de redactar, una elegancia, una historia, una intriga. Tenían cosas detrás que tú a medida que vas leyendo te vas empapando. Entonces, coincido contigo que la lectura es importantísima para luego escribir correctamente y coincido también contigo que la lectura a día de hoy hay que ser muy selectivo porque es verdad que hoy en día se escribe demasiado y hay muchas cosas para leer. Antiguamente sí que la correlación la veía mucho más simple porque aquellos libros, ya digo, pasaron un filtro y tenían un arte y una calidad dentro que al final te podían orientar. Pero a pesar de este matiz, sin ningún lugar a dudas, el que practica el hábito de la lectura mejora su escritura. Eso es, eso es. Pues Juanjo, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Algo que añadir o lo dejamos aquí por hoy? A ver, si podemos añadir cosas, yo creo que de todo lo Sí. que tocamos le podemos dar incluso una segunda vuelta, pero mi percepción es que la gente tiene ya una visión bastante amplia y contrastada, ¿no? de toda esta cosa que es la escritura, para mí menos valorada, menospreciada en algunos casos, pero tremendamente importante, mucho más de lo que la gente cree. Y espero que por lo menos se vayan de este capítulo con algún rayados, ¿no? Y con la intención de promover algún pequeñito cambio. Las oportunidades son brutales, porque la mediocridad es tanta que a poco que tú te salgas de la caja ya eres diferente a los demás. Entonces, cuando buscamos oportunidades de diferenciación, aquí hay muchas. Y llamo la atención especialmente, antes lo mencioné sucintamente, ¿no? Pero hay gente que se juega su puesto de trabajo a través de un currículum y el currículum es texto. Pues ese texto seguramente puede ser reenfocado de modo diferente al que hace la mayor parte de la gente.
y lo saco ahora para que vean que detrás de un simple papel con letras blancas, negras sobre fondo blanco, detrás de eso hay decisiones muy importantes, como es la contratación de una persona, la compra de un producto, la consecución de dinero para un proyecto. Es brutal la importancia de escribir correctamente. Pues me parece una buena forma de terminar. Yo con que se lleven, si no se llegan a rayar, que estaría muy bien que se vayan ahí dándole vueltas al asunto, con que empiecen a fijarse, que tomen conciencia de decir, me voy a empezar a fijar a ver cómo están escritos los textos que me encuentro diariamente y cómo son los míos, con un poquito de ojo crítico. Ya con Ujú. eso hemos empezado a cambiar cosas. Perfecto, pues te doy la última palabra para ti. Lo dijiste Pues, perfectamente. Por mi parte, está todo dicho. pues nada, pues nos vemos en el próximo, Juanjo. Muy bien, pues nada, gracias Nuria y gracias a la audiencia por escucharnos. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por esta conversación, que hoy hemos empezado a discrepar, lo cual es divertido también, es muy divertido. Y Muy a quien nos divertido. esté viendo, pues que si discrepa o quiere comentar, pues ya sabe que aquí abajo lo puede hacer. Y ahí les esperamos. Un abrazo.